Bien, esta noche para compartir, si me acompañan a Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos del 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. ¿Estamos? Dice así, a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más precioso que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Amén. Oramos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te doy gracias por la posibilidad de poder compartir tu palabra aquí, Señor, de iglesia, Señor. Te pido, Señor, que tú prepares los corazones de cada uno de nosotros, Señor, para recibir de ti, Señor. Úsame, Señor, en este momento para poder transmitir, Señor, lo que tú quieres. Señor, úsame para que pueda llegar al corazón de cada uno, Señor, que tu palabra pueda ser eficaz en esta noche, Señor, que pueda ser efectiva, Señor, que pueda llegar y que pueda ablandar cada corazón, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, cuando buscaba esta palabra para compartir con ustedes y viendo la carta de la Primera de Pedro, por ahí vemos los versículos que hemos leído así en sueltos, como que nos dicen mucho, pero a la vez no nos dicen nada a quién va dirigido, ¿no? Y bueno, buscando el contexto hacia quiénes iba dirigido, podemos ver en los versículos del 1 al 2, ahí en la misma dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Primeramente, era dirigida a cristianos, ¿no? Pero que estos cristianos estaban pasando por una situación bastante particular de la mayoría de los cristianos del primer siglo, de la iglesia primitiva, ¿no? Estaban pasando por una situación de persecución. Eran perseguidos y se encontraban en esta región. Habían salido de lo que era la región de Israel, la región de Judea, y estaban en otra región. Estaban en lo que actualmente hoy es Turquía, la región del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, dice la palabra, ¿no? Y profundizando un poquito más, viendo por qué habían sido dispersados, era solamente por el hecho de ser cristianos, ¿no? Pero también se le sumaba otra cosa. En la década 60, en Roma, durante el gobierno de Nerón, Nerón tenía un afán de hacer crecer su imperio, ¿no? Hacer crecer su imperio y poder edificar mucho más. Y para eso ya había cosas que estaban edificadas, pero no las había hecho él. Entonces, no tuvo la mejor idea que incendiar la ciudad de Roma.
Al incendiar la ciudad de Roma, por supuesto que los romanos no estaban de todo seguros que haya sido el emperador, y el emperador no tuvo la mejor idea que culpar ¿a quiénes? A los cristianos. Imagínense los cristianos pasando por una situación de persecución, primeramente por el hecho de ser cristianos. Ahora se les sumaba que Nerón los había acusado de que ellos incendiaron. Totalmente despreciados los cristianos en esa región. Y Pedro va a escribir entonces esta carta para darles ánimo. Va a escribir esta carta para animar al pueblo que se había alejado de su lugar y que eran peregrinos. Como somos nosotros hoy, nosotros somos peregrinos en esta tierra. No pertenecemos, pero estamos de paso. La palabra nos dice que nuestro lugar está ¿dónde? Los lugares celestiales, ¿no? Bueno, esto como contexto. Vamos al versículo. Versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y aquí podemos ver una adoración del apóstol Pedro, ¿no? Cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dándole un lugar de divinidad a Jesús, ¿no? Y adorando al Padre. Los judíos sabían que tenían un Dios, pero no un Padre, ¿no? El Padre se daba en la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, Dios es Padre de Cristo primeramente, Padre del Hijo, de Jesús, y luego pasa a ser nuestro Padre. ¿Luego de qué? De que esa heredad pasa a llegar a nosotros. Nosotros pasamos a ser coherederos con Cristo, ¿no? ¿De qué? ¿Por qué? Por esa misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo. Esa misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo, ¿cuál es? Que Dios nos amó, sin importar lo que nosotros hicimos. Sin importar cada uno de nosotros qué merecíamos. El infierno, ¿no? Esa misericordia es cuando no recibimos lo que merecimos y recibimos lo que no merecíamos. Merecíamos el infierno y Él no nos da el infierno. No merecíamos la salvación y Él nos da salvación. Esa es su inmensa misericordia, ¿no? Y nos ha hecho nacer justamente para esto, para que tengamos una esperanza viva. La salvación por la cual nos ha hecho renacer para una esperanza viva, y esa esperanza viva que tenemos todos aquellos que hemos creído en Cristo y que hemos creído de Cristo. ¿Qué creímos, hermano, de Cristo? Y la respuesta está en Juan 1:12. Dice que a quienes recibieron a Jesús les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Aquellos que creímos en el Evangelio de 1 Corintios 15:3, porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Para ser hijos de Dios, es en esto lo que debemos creer. Primeramente, esta esperanza viva de la que habla el apóstol Pedro aquí, está viva porque Cristo vive. Porque Cristo no quedó en la tumba. Cristo resucitó, como dice la palabra, al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero no es una esperanza como la que tiene el mundo. Habitualmente la gente dice lo último que se pierde, que es la esperanza. Nosotros lo primero que tenemos es la esperanza. Si nosotros realmente vivimos y profesamos lo que decimos creer, primeramente la esperanza tiene que ser en nuestra vida. Esa esperanza viva, que quiere es Cristo. ¿Creemos en la obra de Cristo, hermanos? Esa obra de Cristo no es solamente la cruz. La obra de Cristo es un todo. Aquel que, estando en el lugar con Dios, con el Padre, decidió venir a la tierra. Se hizo carne
y habitó entre nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no quedó ahí, sino que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y ascendió a los cielos y hoy está allí intercediendo por nosotros. Ahí está nuestra seguridad, en Cristo. No en lo que nosotros podamos hacer. No en la esperanza, lo último que se pierde, como decimos, muchas veces hemos dicho aquí en el mundo. ¿No? Lo primero que tenemos que pensar nosotros es para quién vivimos. Si vivimos para Cristo, esa esperanza viva está en cada uno de nosotros. Si confiamos en Cristo, esa esperanza viva está en nosotros. Nos falta vivir más confiados en Cristo a nosotros. Y si confiamos en Él, las circunstancias por las que estamos pasando hoy, sin importar las circunstancias que estés pasando, sin importar la situación que nos toca vivir hoy en día, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, lo que sea, todas esas aflicciones van a terminar, porque nosotros tenemos un lugar seguro, una esperanza viva. ¿Por qué? No por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Cristo tuvo una vida justa y fue a la cruz y cargó con todos nuestros pecados. Cargó con todos nuestros pecados y eso nos hace hoy libres a nosotros del pecado, porque Él ya pagó el precio. Así que hoy, si estás luchando con un pecado, con un vicio, con lo que sea, hermano, entrega tu vida a Cristo. Rendite a Él. La palabra dice que vayamos al trono de su gracia, arrepentidos. Él no rechaza a nadie, no rechaza absolutamente a nadie. Pero vayamos con un corazón sincero, pidámosle perdón y reconciliémonos con Él. Si hoy estamos aquí es por algo. Si hoy estamos escuchando esta palabra y primeramente a mí, estoy compartiendo esto con ustedes, hermano, porque me habló a mí. Que podamos rendirnos cada día, que podamos buscar cada día esa relación constante con Él. Cuando vengan las pruebas, ¿cómo vamos a estar fortalecidos si estamos alejados de Él? Dios nos hizo renacer para esta esperanza, no por algún mérito que pudiéramos haber hecho, no, de ninguna manera, sino en la obra de Cristo en la cruz. Allí donde cargó con nuestro castigo y luego por su resurrección, porque Él no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día, es que nosotros tenemos esta esperanza. Y el hecho de que Cristo haya resucitado es fundamental para nuestra fe, ya que la resurrección confirma su divinidad, asegura nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados y nos otorga esperanza de una vida eterna, hermanos. Si confiamos en esto, si creemos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, creemos esto de Cristo. Tenemos una esperanza de vida eterna. Nuestros pecados fueron perdonados. Ya no carguemos más con esos pecados. La palabra también nos dice que Dios se olvida nuestros pecados y los arroja al fondo del mar. Muchas veces nosotros, y he visto en muchas personas decir, yo no me perdono lo que hice. No, hermano, si Dios te perdonó, vos ya tenés que perdonar. Porque Dios es más grande que vos, es más grande que yo y cualquiera uno de nosotros. El versículo 4 nos va a decir, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Ahora nuestra condición cambió. ¿Quién puede ser heredero? El heredero, aquí el que reclama una herencia, ¿quién es? Es el hijo, ¿no? Nuestra condición cambió. Nuestra condición cambió, ya no somos hijos de Satanás. Cuando creímos en Él, somos hijos de Dios. Por lo tanto, vamos a heredar. Y esta herencia, porque viene a través de Cristo, vamos a obtener una herencia incorruptible. O sea que no va a cambiar, no se va a deteriorar.
No le va a pasar nada a esa herencia. ¿Y por qué dice que somos coherederos con Cristo? En Romanos 8, 16 y 17 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos que pasar los padecimientos de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que nosotros vamos a ir a la cruz con Él? No. Nosotros Él ya ha hecho el sacrificio. Nosotros debemos vivir para Él hoy. Debemos seguirle. Debemos vivir para Cristo. Y su herencia es llamada salvación, nos va a decir en Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta salvación, esta herencia, es la salvación, hermano. Somos salvos. ¿Pero salvos de qué? ¿De qué hemos sido salvos? De lo que decíamos hoy, de lo que merecíamos. Somos salvos del infierno, de la condenación eterna. Esta herencia incorruptible no se puede destruir, no se corrompe, ni nada ni nadie nos la puede quitar. Es inmaculada, lo que indica que no puede ser manchada o contaminada por algo. Nosotros esta herencia la vamos a recibir no de una manera ilegal. Es totalmente legal porque nosotros la recibimos porque Cristo pagó el precio en la cruz por ella. No se va a marchitar. O sea que nosotros vamos a llegar, hermanos. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, nuestra herencia no va a perder valor. No va a ser como nuestro dinero, como el peso, que acá a un año no va a valer lo mismo. Nuestra herencia va a tener el mismo precio. Va a valer lo mismo cuando nosotros lleguemos. Porque no se basa en las circunstancias que estemos pasando. No se va a basar en lo que nosotros podamos hacer. Sino que es por lo que Cristo ya hizo. Cristo es el centro, hermanos. El versículo 5 nos va a decir que dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y ahí vemos que nosotros somos guardados y preservados por el poder del Supremo. De aquel que es omnisciente, omnipotente, y no solamente guarda esa herencia que es nuestra salvación, sino que también nos cuida a nosotros. Dice, este versículo enfatiza tanto en la prioridad de la gracia divina como la importancia de la acción humana que resulta de esa gracia. La fe es el don de Dios, pero nosotros los cristianos todavía somos responsables de ejercer esa fe o confianza inalterable. Por ejemplo, en la batalla espiritual, en 1 de Pedro 5, 8 al 9 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La fuerza de la protección de Dios se expresa por medio de un término militar que aquí se traduce como protegidos, cuyo significado es una defensa vigilante o una fortaleza. Así que, hermanos, ¿cuál es la acción nuestra? ¿Estamos haciendo nuestra parte acá en la fe? Dios hace esto. Dios nos mantiene protegidos por el poder de Dios. Mediante la fe, esa fe que Él también nos da. Dice, cuando buscaba este significado de protegidos, dice defensa vigilante o una fortaleza. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a orar y los mandó velar a los discípulos? Y volvió y los encontró durmiendo. ¿Se acuerdan de ese? Bueno, esto es, ellos no velaron, pero Dios sí está velando por nosotros. Dios nos está cuidando en todo momento. Así que, hermanos, como esta parte la estamos poniendo en práctica primeramente, ¿conocemos nuestra fe? ¿Sabemos en qué creemos o no?
Cuando conocemos un poquito, pero un poquito, de en quién creemos, sin duda podemos vivir esa fe. Porque nosotros descansamos en Él. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos buscando de Dios, hermano? Y esto me hablo primeramente a mí. Estoy buscando de Dios. Estoy haciendo mi parte en esa fe. Voy a su presencia todos los días. Pero estoy buscando la lectura de la palabra, en la oración, en relacionarme con los hermanos. Porque también si soy un hermano que estoy aislado, poco puedo crecer, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos poniendo en acción esa fe que el Señor nos dio? ¿Estamos viviendo para Él como Él quiere? ¿O estamos buscando satisfacer nuestros propios deseos? Satisfacer lo que nosotros queremos, poner nuestras prioridades en otras cosas. La vida del cristiano, sabemos, cada uno de nosotros no es fácil. Pero con Cristo es mucho más fácil que solo. Y lo que ya vinimos y llegamos de grande al camino de Cristo, sabemos cómo es afuera. ¿Queremos volver a ese lugar? Tenemos que plantearnos eso, hermano. Tenemos que ser conscientes si queremos volver a ese lugar. ¿Queremos vivir de esa manera? ¿Seguir viviendo de esa manera? Cualquier circunstancia que estemos pasando es insignificante para nuestro Dios. Imagínense ustedes que Él creó todo solamente con el poder de su palabra. Hizo los cielos y la tierra con su palabra. Mi problema económico, ¿no podrá solucionarlo Dios? Mi problema en mi familia, ¿no lo podrá solucionar Dios? Y otra cosa, si no soluciona mi problema económico, no soluciona mi problema con la familia, no soluciona mi tema de salud, no deja de ser Dios, hermano. Él sigue siendo Dios, porque no importa las circunstancias. Él sigue siendo Dios. Y nosotros debemos seguir confiando en Él y depositar toda nuestra confianza en Dios. Así que hoy los animo a que puedan vivir confiados en Cristo, hermanos. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pongamos los ojos en Jesús, hermano. No en las circunstancias, no en las situaciones que estamos pasando. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y en Él hay gozo. En Él podemos gozarnos, en lo que Él ya hizo. Y sabemos que vamos a llegar a ese lugar. Nuestra confianza está en esa herencia, en esa esperanza viva que tenemos, que es en Cristo. El versículo 6 va a decir, lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, estáis afligidos con diversas pruebas. Y acá es algo bastante, por ahí cuando lo leemos así, contradictorio, lo cual regocijáis grandemente, y sacamos la parte del medio y dice, seis afligidos con diversas pruebas. Voy a estar regocijado y alegre y contento y lleno de gozo, pero a la vez vamos a ser afligidos con diversas pruebas. ¿Cómo que confunde, no? Pero justamente esto veía esta semana miraban las noticias. Esta semana partió la presencia del Señor un teólogo y predicador, uno de los más grandes, los contemporáneos, John MacArthur. Y veía, lo hablábamos con Vivi, ¿no? Pero veía como si bien nos duele la partida de una persona que ha dejado tanto, que ha enseñado tanto, un hombre de Dios, pero al tener la seguridad de que está en la presencia del Señor, te llena de gozo porque sabes que Él corrió la buena batalla. La carrera ya ha finalizado. Él ya está en el lugar donde tiene que estar. Y eso es para nosotros, nuestro gozo es eso. Cuando tenemos un familiar cristiano
y sabemos a dónde va, tenemos la seguridad de que nos vamos a volver a encontrar con Él, ¿no? Y ahí es donde descansa nuestra esperanza. Y veía, este hombre compartió toda su vida, estuvo compartiendo el Evangelio. Veía lo que tantos otros pastores le escribían y le agradecían y podían verlo, una vida dedicada a Dios, ¿no? Y cómo eso le llenaba de gozo a los demás saber de que Él está en la presencia del Señor. Por todo el tiempo que predicó y que hablaba de eso, ya llegó su tiempo, ya llegó su hora y está en el lugar donde todos vamos, donde todos los que creemos en Cristo y tenemos que anhelar estar ahí. Sabemos que acá este tiempo es pasajero. Nuestro lugar está allá con Cristo. Muchas veces no nos gusta, pero ese es nuestro lugar y esa es. O si no, ¿en qué confiamos, hermano? Nuestro lugar es, somos peregrinos en esta tierra. Este mundo no es para nosotros. Este regocijo produce gran gozo. Esta clase de gozo no se basa en las circunstancias que podamos estar pasando, porque no depende de nosotros, sino de la relación eterna, inmutable que tenemos con Dios. Pedro relaciona el gozo con lo anterior. ¿De quién depende la seguridad de la herencia eterna y protegida del creyente? ¿De quién depende? Depende de Dios. No depende de las circunstancias que estemos pasando, no depende de lo que nosotros podamos hacer. Nuestra salvación no la conseguimos ninguno de nosotros. Ni vos, ni yo, ni nadie. Nuestra salvación la consiguió Cristo y nos trasladó en la cruz. En esta vida se nos van a presentar pruebas en las que seremos afligidos, pero va a depender de nosotros, de la relación que tengamos con el Señor, cómo afrontamos esas pruebas. ¿Vamos a poder descansar en el Señor? Si no agarro mi Biblia nunca, si nunca oro, difícilmente voy a poder descansar en las situaciones. Así como también cuando las cosas me salen bien, no le voy a dar gracias a Dios si yo no tengo una relación constante con Dios. Y estas pruebas vienen justamente para eso. Las pruebas son las que fortalecen al cristiano, pero sobre todo nos enseñan a depender de Dios, a confiar más en Él y saber que nuestro gozo no depende de las circunstancias. Imagínense a los hermanos a los que va dirigida primeramente esta carta, la situación que ellos estaban viviendo, siendo perseguidos, además de perseguidos por ser cristianos, ahora acusados de haber incendiado la ciudad de Roma. Lo que les esperaba no era nada lindo. Nerón dice que tenía la costumbre de utilizar a los cristianos como antorcha. Los ponía en un palo, les prendía fuego y lo tenía en el patio. Imagínense, eso era lo que les esperaba a estos cristianos. Y Pedro le va a escribir esta carta. Imagínense nosotros hoy con nuestros problemas, insignificantes al lado de los problemas que tenían estos hermanos. Ellos estaban preocupados realmente por sus vidas. No solamente con el hecho de perder su vida, sino la vida de toda su familia y de la manera que iban a ser incendiados. Hoy es lo mismo. No importa la situación que estemos pasando, hay que rendirse a los pies de Cristo. Tenemos que ir a ese lugar seguro. Como le decía hoy, en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, si estás afligido, hazlo. Acércate confiadamente al trono de su gracia. Y si aún hoy alguien aquí no rindió su vida a Cristo, hoy es el momento para hacerlo. Es hoy, no pierdas tiempo.
No dejes pasar el momento, que no sea tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes rendirte a Cristo. Él no rechaza a nadie. Si, hermano, estás afligido, estás luchando con algo, rendite a Cristo. Él no te rechaza. O alguna vez que fueron con un corazón sincero, Cristo los rechazó, hermanos. Nunca nos rechaza. Es el lugar seguro donde podemos ir. Versículo 7 nos va a decir: para que la prueba de vuestra fe, más precioso que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pero también nos enseña otra cosa acá con las pruebas, o algunas cosas, que no perduran para siempre, que esto va a ser un tiempo, tienen un propósito definido, que va a ser la fortaleza del cristiano. ¿Producen tristeza y aflicción? Sí. ¿Podemos estar tristes y afligidos? Pueden presentarse de varias formas, pero estas pruebas no deberían reducir el gozo del cristiano. Si nosotros realmente estamos confiados en Dios, si realmente nuestra vida está ligada a Cristo, ni una prueba va a poder disminuir nuestro gozo, porque nuestro gozo no va a estar en las circunstancias, nuestro gozo va a estar en Cristo, nuestro gozo va a estar en lo que Él ya hizo, nuestro gozo va a estar en donde vamos a ir, donde está nuestra seguridad. El propósito de Dios con la prueba no es perjudicarnos. ¿O acaso alguna vez nos dijeron: Dios, ¿por qué a mí? ¿Alguna vez alguien dijo eso o no? ¿Por qué a mí, Dios? Yo que soy tan bueno, ¿no? Cuando llegamos a entender que el propósito de la prueba es forjarnos y no destruirnos, es donde podemos sobrepasar esa prueba, ¿no? Muchas veces nosotros, o a mí por lo menos me pasa, que trato en las pruebas, cuando tengo pruebas, donde más busco de Dios. Muchas veces por ahí no estoy pasando ni una prueba y estoy por ahí un poco relajado, ¿no? No sé si les pasa a ustedes o solo a mí me pasa. Estamos por ahí, pero cuando vienen las pruebas, a los pies de Cristo. Ahí sí nos acordamos que somos cristianos y todos los días vamos y oramos y le pedimos al Señor que nos ayude, ¿no? Y eso debemos hacerlo todos los días. No solamente cuando nos pasan cosas. Debemos vivir de esa manera. Nuestra vida tiene que estar rendida a Él cada día. Pero cuando somos débiles, somos fuertes en Él. Él es el único que nos sostiene. Y si un creyente sale aprobado y no deja de confiar en el Señor, puede estar seguro de que su fe es genuina. ¿Se acuerdan cuando el Señor le pide a Abraham que entregue a su hijo? Y Abraham, ¿qué dice? Abraham, sin dudar, seguramente con un dolor, porque su único hijo tenía que entregar. Y si me acompañan a Génesis 22, del 1 al 12, leemos esa Génesis 22, del 1 al 2. ¿Encontraron? ¿Leemos? Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo
y el muchacho, iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Amén. Pequeña la prueba de Abraham, ¿no? Poquito. Me parece que Dios lo probó. ¿Y cómo salió Abraham de esa prueba? Aprobado, ¿no? Pero escuchaba estos días una prédica justamente de esto, y el predicador se detenía en esta parte, en el versículo 5. Entonces Abraham dijo a sus mozos: Quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Yo y el muchacho. Él sabía lo que tenía que hacer, que era matar a su hijo. Pero en cambio, les dijo a los mozos que ellos irían y volverían. Él estaba confiado en Dios. Tenía la seguridad. Él estaba dispuesto a matar a su hijo Isaac. Pero sabía que el Dios, ese Dios poderoso que dio vida a la matriz de Sara, podía dar vida nuevamente a Isaac. Estaba confiado. En eso consiste la fe, en el vivir confiado, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que estemos pasando. Ninguna circunstancia es tan grande como nuestro Dios. Nuestros problemas pueden ser grandes, pero tendremos un Dios inmenso. Las situaciones que podemos estar pasando pueden ser horribles, pero nuestro Dios está con nosotros, y esa es nuestra seguridad. Y es allí cuando superamos las pruebas, sabiendo que Dios ha sido, que nos acompañó en el proceso, y es ahí realmente donde podemos darle alabanza, donde le damos la gloria y el honor a Él. La meta final de la prueba es la recompensa de la glorificación. Como les decía hoy, cuando estemos en su presencia, allí no va a haber dolor, no va a haber angustia, no va a haber preocupación. Solamente vamos a estar para adorar y alabar ¿a quién? A aquel que nos amó primero. Esa va a ser nuestra seguridad. Debemos vivir para Él. El versículo 8 dice: a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Los creyentes debemos vivir por fe y no por vista. Debemos amar a aquel a quien nunca hemos visto. En Juan 20:29 Jesús le dijo a Tomás: ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Cuánto más nosotros hoy podemos creer? Nosotros tenemos, en ese tiempo, Tomás le tenía a Jesús ahí delante, y las escrituras del Antiguo Testamento. Nosotros hoy tenemos la Biblia completa, la revelación completa, en la que podemos confiar. Está comprobado que podemos confiar en ella. Ya termino, hermano, no sé. ¿Cuál es nuestra seguridad que tenemos? Dios ha depositado su Espíritu Santo en nosotros. Y este habita en cada uno de nosotros desde el momento en que hemos nacido de nuevo, a través
de la obra de Cristo, por su vida, por su muerte y por su resurrección. La obra completa de Cristo, donde muchas veces cantamos ese glorioso intercambio, ¿no? A mí me puede mucho esa canción porque nosotros, ¿qué le dimos a Cristo? Nuestro pecado. Entregamos todo lo despreciable, le dimos a Él. Y Él, en cambio, nos dio su justicia. Nos pudo dar su justicia porque Él llevó una vida justa. O sea, nosotros trasladamos todo nuestro pecado a su vida para que Él cargue en la cruz. Y Él desde la cruz, Él, el impecable de Dios, el que no podía pecar, nos trasladó su justicia para que nosotros hoy podamos adorar en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Y hoy, nuevamente, podemos descansar en Él. Pero todavía hoy, Él puede perdonar tus pecados. Si hoy estás aquí, es por algo. Porque el Señor te trajo. Porque el Señor quiere algo con tu vida. Porque hoy puedes rendirte a Él. Hoy es el día de salvación. Amén. Versículo 9. Obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Como cristianos ya disfrutamos de ciertos elementos esenciales de la salvación. Vamos a llegar al fin de los tiempos. Tenemos paz, esa paz que solamente Dios da. Tenemos comunión con Dios, pero la posición definitiva de todas estas cosas vamos a tener cuando estemos en su presencia, cuando seamos glorificados. Así que, hermanos, ¿cómo viviremos sabiendo esto ahora? ¿Qué nos va a pasar cuando vengan las pruebas? ¿Vamos a afrontar las pruebas desesperándonos, afligiéndonos o rindiéndonos a Él? El propósito de estas pruebas es que seamos aprobados, ¿no es? No es como un profesor malo que no le quiere aprobar a los alumnos. Por ahí tengo un par de alumnos acá, estoy mirando las caras, tengo un par de alumnos. Y queremos aprobar. Y nosotros como cristianos queremos ser aprobados por Dios. ¿Y qué debemos hacer? Así como en la escuela, tenemos que estudiar. Como cristianos, debemos rendirnos a Él, buscar en su palabra, buscar en oración, ¿no? Pero nuestra esperanza es viva. Viviremos entonces una vida rendida a Él. Y en cada paso que damos, podamos descansar en su seguridad, en su obra, en su sacrificio. Ese sacrificio fue agradable para Dios. Satisfizo la ira de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz. Esa ira que iba a ser descargada contra nosotros fue descargada sobre Cristo. Yo creo, hermano, que nosotros muchas veces no dimensionamos lo que eso es. No dimensionamos porque yo creo que no deberíamos rendirnos cada día, deberíamos andar mucho más rendidos a Cristo si realmente confiamos en esto, si realmente creemos en esto, debemos vivir de otra manera. Pero en Él sabemos que nuestra esperanza es viva, porque Él vive. Amén. Que Dios lo bendiga, hermano. Y ahí, oración, te quiero dejar ¿qué significa la esperanza viva? Que es la vida eterna. La esperanza, bueno, significa optimismo, confiado, y procede de Dios. Y ahí tiene la cita bíblica de cada uno, ¿no? Salmo 43:5. Segundo, es un don de gracia. Tercero, es definida por las Escrituras. Cuarto, es una realidad razonable. Quinto, es asegurada por la resurrección de Jesucristo. Sexto, es confirmada en el cristiano por el Espíritu Santo. Séptimo, defiende al cristiano contra los ataques de Satanás.
Octavo, es confirmada por medio de pruebas. Noveno, produce gozo. Y décimo, se cumple a perfección en el regreso de Cristo. Amén. Oramos, hermanos. Ponemos de pie. Damos gracias, Señor, por esta noche y gracias